Apreciado estudiante, bienvenido a esta nueva sección en donde continuaremos realizando el proceso de aplicación de Business Analytics en el proyecto Sales Experience Colombia. Para ello, hasta ahora hemos realizado los dos primeros pasos que corresponden a la obtención de datos. Hemos conectado esa fuente de datos a través de la herramienta de Power Pivot. Realizamos el proceso de transformación de datos y limpieza de datos. Complementamos nuestra base de datos realizando los cálculos correspondientes y adicionalmente a ello realizamos el paso número 3, que fue el paso modelado de datos, el modelamiento de datos, en donde generamos un modelo de estrella y conectamos y garantizamos las interacciones entre cada una de las tablas a través de relaciones uno a muchos. Para el siguiente paso, vamos a aplicar entonces el proceso de análisis haciendo uso de tablas dinámicas. Pero antes de proceder con la inserción de las tablas dinámicas, vamos a proceder a crear una tabla calendario. Una tabla calendario es una herramienta que nos va a permitir a nosotros trabajar con diferentes dimensiones de tiempo, ya sean años, bimestres, trimestres, semestres, etcétera. Esa tabla calendario es la tabla que nos va a permitir a nosotros justamente realizar análisis de tiempo. Y para crear esa tabla calendario, usted va a volver a la lista de datos, va a seleccionar la columna que se llama fecha de pedido, viene a la pestaña que se llama diseñar y en la sección calendarios, usted va a ir hasta la opción que se llama tabla de fechas y va a dar clic donde dice nuevo. Cuando nosotros damos clic donde dice nuevo, nuestro Power Pivot automáticamente va a generar una tabla calendario, es decir, va a generar una tabla con valores únicos partiendo de la tabla de fechas que nosotros teníamos en nuestra base de datos de ventas. Luego, el siguiente paso, una vez hemos creado la tabla calendario, esa tabla calendario nos va a permitir trabajar con meses, con días, con años, con semestres, etcétera, etcétera, como ya lo vamos a ver más adelante. El siguiente paso es volver a la pestaña inicio e ir a realizar el proceso de conexión a nuestra tabla de hechos. Va a volver nuevamente a la vista de diagrama y aquí tenemos ya creada nuestra tabla calendario. Des en cuenta que es una tabla que tiene diferentes campos. Nos muestra una fecha en específico, nos muestra el año, nos muestra el número del mes, nos muestra el campo mes y año, etcétera, etcétera. Y aquí nos muestra las diferentes jerarquías de fechas. Vamos entonces a conectar nuestra tabla de ventas con nuestra tabla calendario para poder garantizar que las interacciones se realicen de manera correcta. Y para ello, entonces, el campo que se llama fecha de pedido lo vamos a conectar con el campo que se llama date de la tabla calendario. Y de esa manera hemos realizado el proceso de conexión de la tabla calendario con nuestra tabla de hechos, en este caso nuestra tabla de ventas. Una vez hemos garantizado las conexiones correctas, hemos finalizado con el diseño de nuestro modelo, procederemos con nuestro análisis. Para ello vamos a dar clic donde dice tabla dinámica, le va a decir hoja de cálculo existente y va a seleccionar donde usted quiera ubicar su tabla calendario. Recuerde los pasos de buenas prácticas que hemos utilizado para incluir y trabajar con tablas dinámicas. En este caso es ubicar un título para identificar qué es la información que me está mostrando esa tabla de calendario, esa tabla dinámica, perdón, y adicionalmente darle el respectivo formato. Entonces, para ello vamos a empezar a contestar cada una de las preguntas de nuestro taller. En este caso, nuestra primera pregunta es calcular el total de ventas. Tenemos el total de ventas y para ello usted se va a desplazar hasta su tabla de ventas y va a utilizar el campo que se llama total ventas y lo arrastra hasta valores. ¿Listo? Recuerde por favor darle un título respectivo a su tabla dinámica. Usted le puede cambiar el formato con el tipo de letra que usted desee, con el color de la letra si se lo desea cambiar, etcétera, etcétera. Y póngale un tamaño un poco más grande para que lo podamos identificar. Entonces ya tenemos calculado el total de ventas. Recuerde que en la pestaña diseño usted puede darle el respectivo diseño a su tabla dinámica. Ahora vamos a calcular el total de los costos. Y para calcular el total de los costos, usted va a volver a su Power Pivot, va a decir insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente y le decimos aceptar. Se va a ir hasta su tabla de ventas y en la tabla de ventas va a arrastrar el campo total costos hasta el área de valores. Y de esa manera hemos calculado el total de los costos de nuestro proyecto. ¿Listo? Vamos a calcular ahora el punto número 3, que es, el punto número 3 hace referencia al total de los descuentos. Entonces, total de descuentos, va a irse entonces usted hasta su Power Pivot, le da clic en tabla dinámica, hoja de cálculo existente y le decimos aceptar. Y de su tabla de ventas, el total de descuentos lo va a arrastrar hasta el área de valores. ¿Listo? Recuerde dar el respectivo formato y diseño a su tabla dinámica.
Hemos cumplido entonces ya con los tres primeros puntos que nos solicitaba el taller de resolución de este proyecto de aplicación de Business Analytics al proyecto Sales Experience Colombia, que es conocer cuál es el total de las ventas, conocer cuál es el total de los costos y conocer cuál es el total de los descuentos. Ahora procederemos a calcular la utilidad. Para ello, usted va a ubicar su respectivo título. Recuerde ir a Power Pivot, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, aceptamos. Y en su tabla de ventas, usted va a arrastrar el campo que se llama total descuentos, perdón, utilidad, y lo va a arrastrar hasta el área de valores. ¿Listo? Utilidad hasta el área de valores, y de esa manera hemos calculado la utilidad de nuestro proyecto. ¿Listo? Punto número 4, resuelto. Vamos ahora con el siguiente punto que dice, vamos a calcular entonces las ventas para cada uno de los años. Vamos a calcular las ventas para cada uno de los años, y entonces vamos a decir ventas por año. Y las ventas por año, entonces, vamos a ir a nuestro Power Pivot, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, y aceptamos. Entonces, de la tabla calendario, le van a aparecer dos opciones: jerarquía de fechas y más campos. Usted va a dar clic donde dice más campos y se cuenta que aquí está año. Entonces, el año usted lo va a arrastrar hasta filas. ¿Listo? El año usted lo va a arrastrar hasta filas, y luego se va a ir hasta su tabla de ventas, y de la tabla de ventas trae el total de ventas hasta el área de valores. Y se cuenta que de esa manera hemos calculado las ventas para cada uno de los años. Hemos contestado entonces con este punto. Continuamos. Vamos ahora a calcular las ventas para cada una de las ciudades. Vamos a calcular las ventas para cada una de las ciudades. Entonces, ventas por ciudad, se va hasta su Power Pivot, insertar una tabla dinámica, hoja de cálculo existente, y vamos a decir aceptar. ¿Listo? Entonces, de su tabla ciudad va a arrastrar el campo ciudad hasta el área de filas, y de su tabla de ventas va a arrastrar el campo que se llama total ventas hasta el área de valores. Vamos a organizar esto de mayor a menor. Entonces, usted se va a ubicar en cualquiera de las celdas donde trajo las ventas, se va a ir hasta la pestaña datos y va a ir hasta la sección que se llama ordenar y filtrar, y allí va a ubicar una opción que se llama ordenar de mayor a menor, y le va a dar clic. Vamos a aplicar el respectivo formato a nuestro título, como lo venimos haciendo, y el respectivo diseño a nuestra tabla dinámica. En este caso, vamos a agregar un formato condicional para facilitar la lectura de la tabla. Vamos a venir a la pestaña Inicio, sección Estilos, Formato condicional, Escala de color, y vamos a utilizar esta que se llama colores azul, blanco y rojo. ¿Listo? De esa manera podemos identificar cuáles son las ciudades, o la ciudad con mayor venta, y cuáles son la ciudad con menores ventas. ¿Listo? Entonces tenemos el campo de ventas por ciudad contestado. Vamos ahora con las ventas por distribuidor. Queremos conocer cuáles han sido las ventas por distribuidor. Entonces, ventas por distribuidor. Ventas por distribuidor, nos vamos a ir a nuestro Power Pivot, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, y le decimos aceptar. De la tabla de distribuidor, usted va a traer el campo que se llama distribuidor hasta filas, y de la tabla que se llama ventas, usted va a traer el total de ventas a valores, para de esa manera calcular el total de ventas por distribuidor. Y de esa manera, entonces, vamos a posicionarnos sobre una de las celdas del total de ventas. Venimos a la pestaña de datos y vamos a ordenar de mayor a menor. Vamos a ubicar el respectivo formato condicional para identificar cuáles han sido los distribuidores con más y con menos ventas. Recuerde, por favor, añadir el diseño correspondiente a su tabla dinámica. Y ya hemos calculado las ventas para cada uno de los distribuidores. El siguiente punto nos indica obtener las ventas por marca. Entonces, vamos a obtener ventas por marca. Vamos a ir a nuestro Power Pivot, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, a aceptar. De su tabla marca va a arrastrar el campo marca hasta filas, y de su tabla ventas va a arrastrar el campo total ventas hasta valores. ¿Listo? Recuerde ordenar de mayor a menor y agregar el respectivo formato condicional. ¿Listo? Que lo encuentre en la pestaña Inicio, sección Estilos. Adicionalmente a ello, recuerde por favor ponerle el título correspondiente y darle el diseño respectivo a su tabla dinámica. Ya tenemos entonces hasta ahora contestadas las preguntas de
total de ventas, total de costos, total de descuentos, utilidad, ventas para cada uno de los años, ventas para cada una de las ciudades, tenemos las ventas por distribuidor y tenemos las ventas por marca. ¿Listo? Finalmente, vamos a calcular, entonces ahora, el top 3 de ventas por vendedor. Calcularemos entonces top 3 ventas por distribuidor. Y para ello, entonces usted va a venir a su tabla, a su Power Pivot, tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Y entonces, de la tabla distribuidor va a traer el campo distribuidor hasta filas y de su tabla de ventas, el total de ventas a valores. Recuerde ordenar de mayor a menor para facilitar la lectura de la tabla dinámica y agregar el respectivo formato condicional. ¿Listo? Nos están pidiendo entonces, en este caso es el top 3, nos están pidiendo el top 3. Para ello, entonces usted se posiciona aquí donde dice etiquetas de fila, da clic en el icono con la flecha apuntando hacia abajo, filtros de valor, 10 mejores, y usted va a cambiar ese número 10 por un número 3 y le va a decir aceptar. Y de esa manera hemos conocido que los 3 mejores distribuidores son Mercado Libre, MPS Mayorista y Plaza Vea. Son los que más han realizado venta o más, son los 3 distribuidores a través de los cuales se realizó la mayor cantidad de ventas. Y finalmente nos piden un top 3, por vendedor. Piden un top 3 por vendedor. ¿Listo? Entonces, va a ir a usted a su Power Pivot, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, le decimos aceptar. ¿Listo? Entonces, de su tabla vendedor va a traer el campo vendedor hasta filas y de su tabla de ventas va a traer el total de ventas a valores. Realice el respectivo proceso de organizar de mayor a menor, agregar el formato condicional para facilitar la lectura de la tabla dinámica. ¿Listo? Por favor, agregue el diseño respectivo también, tanto a su título como a su tabla dinámica. Y tenemos top 3 ventas, me olvidaba, ventas por vendedor y tenemos el top 3 de ventas por distribuidor. Entonces, hasta ahora hemos realizado el proceso de calcular las ventas por distribuidor, las ventas por marca, el top 3 de ventas vendedor, el top 3 de ventas por distribuidor. Adicionalmente a ello, vamos a calcular entonces el top 3 de ventas por gerente. Vamos a calcular un top 3 de ventas por gerente. Entonces, acá en vendedor, filtros de valor, 10 mejores. Y ponemos el número 3 para calcular el top 3. Y sabemos en este caso que Caterina y Miranda, Enzo Pérez y María La Torre son los 3 mejores vendedores. Y finalmente vamos a poner un top 3 de ventas por gerente para conocer cuáles han sido los mejores gerentes. Volvemos entonces a nuestro Power Pivot, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, y usted se va a ir hasta su tabla gerente, va a ubicar su tabla que se llama gerente, y el campo gerente lo arrastra hasta el área de filas, y de su tabla de ventas, el campo total ventas los trae hasta tu área de valores. ¿Listo? Se va a ir a la pestaña datos, ordenar de mayor a menor. Luego agregamos el respectivo formato condicional para facilitar la lectura de la tabla dinámica. Venimos a etiquetas de fila, le damos clic en el icono, filtros de valor, 10 mejores y quitamos el 10 y ponemos un 3. De esa manera hemos calculado el top 3 para cada uno, perdón, el top 3 por gerente. ¿Listo? Y ya conocemos entonces cuáles son nuestros mejores gerentes. En este caso, Claudia Duarte, Mercedes Herrera y Julián Sánchez son los 3 mejores gerentes respectivamente, o son los gerentes que mayor ventas han realizado. De esa manera contestamos cada una de las preguntas de nuestro taller. Sin embargo, ahí no concluye el proceso. También nos van a pedir que calculemos la variación porcentual de las ventas por año y nos van a pedir que por favor calculemos un diagrama de distribución o en este caso un diagrama de Pareto para los distribuidores y un diagrama de Pareto por ciudad. En el siguiente video realizaremos ese proceso y explicaremos cuál es la funcionalidad de este tipo de diagrama dentro del proceso de Business Analytics. Muchas gracias.